Momento 15 estudiantes, 4 profesores. Hoy la profesora Ángela no nos puede acompañar, tiene algunos procesos de salud, tiene que hacer, entonces pues ella está con permiso. Bueno, para hoy teníamos programada la retroalimentación del área de tecnología y del área de inglés. Entonces vamos a empezar con las preguntas del área de tecnología. Me permito compartir pantalla. Listo, muchachos. Entonces, miren, para este primer punto, muchachos, ¿cuál es la idea? Tenemos acá 4 gráficas, 4 configuraciones de resistencias. Pues esto lo hemos visto en clase, ustedes han estado en clase conmigo, yo creo que desde décimo han estado pues al tanto de este tipo de circuitos. Esto sí sale, definitivamente ha venido saliendo todos los años, el tema de resistencia serie, paralelo y mixto. Entonces, bueno, muchachos, ¿alguien me puede leer el encabezado? Por favor, que no sea Andrés, que no sean los mismos de siempre. ¿Quién me quiere leer el encabezado? Estoy esperando. ¿Quién me quiere leer el encabezado, muchachos? Recuerden que es muy importante la participación de ustedes. Es muy, muy importante, muchachos. Somos 16 estudiantes, 17 estudiantes en este momento, con Gleider que acaba de llegar. Entonces, muchachos, ¿quién me quiere leer el encabezado, por favor, nuevamente? Bueno, entonces yo creo que eso es una constante. Definitivamente hay que tomar acciones, otro tipo de mediaciones con ustedes, pues porque la idea es que ustedes también participen. Muchachos, miren, se tienen 3 resistencias iguales. Ahí ya nos están dando datos muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que R1 es igual a R2 y R2 es igual a R3. Tienen el mismo valor. ¿Listo? Dispuestas en diferentes configuraciones como se ve en las figuras, alimentadas por fuentes iguales. Entonces tenemos una fuente de voltaje y tenemos 3 resistencias conectadas en diferentes configuraciones. Entonces, ¿alguien me puede decir qué tipo de configuración es esta figura número 1? ¿Eso es paralelo o es serie? Muchachos, ¿es paralelo o es serie? Serie, creo. Muy bien, es serie. Muy bien. Esto es una configuración en tipo serie. Cuando las resistencias están conectadas en tipo serie, recuerden que nosotros lo que hacíamos era simplificar este circuito a un circuito equivalente. ¿Qué quiere decir? Que nos debe quedar una sola fuente y una sola resistencia. Entonces, para las configuraciones en tipo serie, ¿cuál es el método para hallar la resistencia equivalente? ¿Qué operación matemática se debe realizar para hallar la resistencia equivalente? ¿Se deben restar o se deben dividir? ¿Qué se debe hacer ahí? Se deben sumar, ¿cierto? Entonces vean, muchachos, ¿cuál sería la resistencia equivalente de esta figura número 1? Pues sería R1 más R2 más R3. Es decir, para resistencia serie, lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Acá en la segunda gráfica tenemos un circuito tipo mixto, donde tenemos configuradas 2 resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Entonces, para poder hallar las resistencias en paralelo, ¿qué se debe realizar? Se debe realizar una suma de fracciones. ¿Lo recuerdan?
donde decimos 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y todo eso que nos dé, estas dos resistencias están en paralelo. A su vez, esta equivalente de acá en paralelo está en serie con esta R1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una en paralelo y una en serie. Entonces, muchachos, acá no tenemos que hacer cálculos ni nada. Simplemente tener el concepto de que cuando nosotros hallamos una resistencia equivalente y el circuito está en paralelo, la resistencia va a ser menor. Cuando la resistencia en serie va a ser mayor. Es decir, una resistencia equivalente de un circuito en serie, como es una suma, pues nos va a dar una resistencia equivalente mayor a que si fuera un circuito en paralelo. Entonces, acá tenemos, veamos, antes de analizar esta tercera gráfica, analicemos esta cuarta gráfica, donde tenemos dos resistencias que están acá en serie, mírenlas, y a su vez esas dos resistencias, esta equivalente entre R2 y R3, está en paralelo con R1. Entonces, yo les hago una pregunta. De estos cuatro circuitos, ¿cuál figura tiene la menor resistencia equivalente? Según todo lo que les acabo de decir. Entonces, la pregunta inversa, ¿cuál tiene la mayor? Para descartar, ¿cuál tiene la mayor resistencia equivalente? El circuito en serie, porque recordemos que es una suma. Estamos sumando R1 con R2 y con R3. Entonces, este sería el circuito equivalente con la mayor resistencia equivalente. ¿Cuál tendría la menor resistencia equivalente, muchachos? Que ya es un tema de deducción. ¿Cuál tendría la menor resistencia equivalente, muchachos? La cuarta, ¿no? Bueno, muy bien por arriesgarte. Excelente, excelente, de eso se trata. Mira, esta tiene dos resistencias en serie, que a su vez está con una en paralelo. ¿Qué acabamos de decir? La resistencia equivalente menor se da cuando tenemos un circuito en paralelo. Entonces, miren, estas dos están en serie y a su vez están con una en paralelo, ¿cierto? Estas dos están en paralelo, pero a su vez también están con una en serie. ¿Cuál circuito tendría entonces la menor resistencia equivalente? O sea, ¿cuál circuito tiene en este caso todas las resistencias en paralelo? La 3. La 3, muy bien. La 3 tiene todas las resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia equivalente menor va a ser la figura número 3. ¿Por qué? Porque todas sus resistencias están en paralelo. Todas sus resistencias están en paralelo. Entonces, si recordamos, ¿qué es lo que nos piden? Se tienen tres resistencias iguales dispuestas en diferentes configuraciones, como se ve en las figuras alimentadas por fuentes iguales. La configuración en la cual la fuente suministra mayor corriente es. Entonces, ¿alguien me puede recordar cuál es la fórmula para hallar la corriente según la ley de Ohm? ¿La corriente es igual a qué? ¿La corriente es igual a qué? A ver, yo miro también por acá el chat. ¿A qué es igual la corriente, muchachos? A ver si es que de pronto... No, vea, nadie ha participado en el chat. Propio voltaje, ¿no? Muy bien, la corriente es igual al voltaje, y se acuerda que la corriente se representa con la letra I. La corriente es igual al voltaje, ¿sobre qué? Sobre resistencia, no es. Sobre resistencia, muy bien. Entonces, acá tenemos un fraccionario. Miren cómo se comportan los fraccionarios.
Esto es un tema de proporcionalidad. Entonces, ¿qué pasa si el denominador es más grande? ¿La corriente es más pequeña o es más grande? Por ejemplo, yo tengo que I es igual a 8 sobre 2. Y tengo que I es igual a 8 sobre 4. ¿Cuál de estas dos corrientes va a ser más grande? ¿La que tiene el denominador más grande o la que tiene el denominador más pequeño? Muchachos, hagamos la división, no es más, hagamos la división. 8 dividido 2, ¿cuánto es? 8 dividido 2, ¿cuánto es? Pues 4. 8 dividido 4, ¿cuánto es? Pues 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando la resistencia es menor, miren, cuando la resistencia es menor, o sea, cuando el denominador es más pequeño, ¿qué pasa con la corriente? Va a ser más grande. Entonces, ya dijimos, el circuito que tiene su resistencia equivalente más pequeña van a ser el número 3, las que están conectadas todas en paralelo. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Listo. ¿Qué quiere decir? Que el circuito que va a suministrar mayor corriente, según la ley de Ohm, miren, según esta ley de Ohm, va a ser el circuito que tenga menor resistencia. ¿Cuál es el circuito que tiene menor resistencia? Pues el número 3. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cuál sería entonces? Sería pues la número 3. Eso sería, muchachos. Sí hay que tener conceptos de ley de Ohm, sí hay que saber por lo menos cómo se relacionan los fraccionarios, numerador y denominador, y hay que tener presente, pues, la fórmula de la ley de Ohm. Pero, muchachos, les aseguro que esto sale. Esto siempre, todo hace parte de física, inclusive del tema de electricidad. Bueno, muchachos. Pues ojalá uno acá viera gente que quisiera irse por la rama de la electrónica. Eso sería pues acá muy, muy interesante. Entonces, muchachos, pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este primer punto? La que sea, la pregunta más boba, la pregunta, cualquier pregunta, por favor. Lo que sea, pregunten. No. Dime. Dime. No importa la No, pregunta profe, que que no sea. había ninguna pregunta más. ¿Por qué no es el circuito número 1? ¿Por qué? Porque eso sería una sumatoria. ¿Qué pasa? Como sería una sumatoria, este circuito número 1 tendría la resistencia equivalente más grande. El denominador sería más grande. Entonces, como el denominador es más grande, la corriente sería la más pequeña. Acá, si nos estuvieran preguntando la configuración en la cual la fuente suministra menos corriente, sería el circuito número 1, porque hay una sumatoria. Entonces, este tendría la resistencia equivalente mayor. Recuerden, los muchachos, las resistencias, cuando están conectadas en serie, van a tener un mayor valor que si estuvieran conectadas en paralelo. Listo, ténganlo presente, muchachos. Esto lo demostramos, esto lo hemos visto en clase, esto lo hemos maseado bastante, muchachos. Esto no debería ser nuevo para ustedes. Yo esperaría una mayor participación, porque a esto le hemos metido matemáticas, fórmula de todo esto. Esto no es inventado, pues no es que yo venga con este tema y ya. Esto les va a salir en el ICFES. Bueno, ahora, un caso
de la vida real. Un caso de la vida real, muchachos. Dice que una persona construye una casa a la cual necesita hacerle la instalación eléctrica de manera que pueda usar los siguientes aparatos. Entonces, los que trabajaron pues la primera fase de transforma conciencia, ellos se dieron cuenta de que los hogares, las cargas de los hogares, cuando hablo de las cargas, hablo de los aparatos están conectados a la red eléctrica de manera paralela, tienen esta configuración en paralelo. Entonces, nos dice que una persona construye una casa a la cual necesita hacer la instalación eléctrica de manera que pueda usar los siguientes aparatos. Entonces, tenemos un bombillo. ¿De cuánta potencia? Cuando hablamos de watts, esto significa potencia. Y nos dan la fórmula, miren, nos dan la fórmula. Entonces, conectan un bombillo de 60 vatios, conectan un radio de 300 vatios, conectan un televisor de 390 vatios, conectan una nevera de 2000 vatios, miren. Si la planta eléctrica utilizada suministra una diferencia de potencial de 110 voltios, como normalmente vienen las redes eléctricas, y si estos aparatos se conectan como indica la figura, que están conectados en configuración en paralelo, el aparato por el cual circula la mayor corriente es. Entonces miren que hay una proporcionalidad directa. Hay una proporcionalidad directa. Ahí yo no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Cuál es el aparato? Pero ahorita lo comprobamos. ¿Cuál es el aparato que consume la mayor potencia de esos cuatro? La nevera. La nevera, exacto. Obsérvese que el voltaje para todos los aparatos en un circuito en paralelo, ahí está el detalle, que en un circuito en paralelo, la variable que va a permanecer siempre constante es el voltaje. Esto siempre va a ser, es decir, la nevera está consumiendo el mismo voltaje que el televisor, el mismo voltaje que el radio, el mismo voltaje que el bombillo, pero ojo, no la misma corriente. Entonces, si yo igualo acá, si yo digo potencia es igual al producto de la corriente por el voltaje, igualo esa ecuación que me están dando ahí con los valores, digo 2000 vatios es igual a la corriente. No la conocemos, la podemos hallar. La corriente por 110. Así, hagámoslo con otro. Con uno que siga, a ver, el televisor que consume 390. 390 es igual a la corriente por el voltaje. El voltaje va a ser el mismo, 110. Entonces, según esto, ¿cuál corriente sería más grande? ¿La de 2000 o la de 390? ¿Cuál, muchachos? Díganme cuál. Arriésguense, televisor o nevera. ¿Cuál consumiría más corriente? Muchachos, televisor o nevera. Cualquiera, muchachos, a ver, cualquiera que me diga, ¿cuál consume más corriente, el televisor o la nevera? La nevera. La nevera, perfecto, la nevera. La nevera, claro, es que ahí está claro. ¿Cuál consume más potencia? Miren que es un producto. Hay un producto, hay una multiplicación. Entonces, el valor que tenga mayor potencia, pues va a ser el valor que tenga mayor corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje es constante para todos los equipos que están conectados a la red eléctrica. Entonces acá, si esos aparatos se conectan, como indica la figura, el aparato por el cual circula la mayor corriente, ¿cuál sería? Pues la nevera, muchachos. Ese sería el aparato que consumiría mayor corriente. Listo. Sale en el ICFES. Vea que es muy, o sea, nos dan hasta los valores, nos dan todo.
Ah, que no me sé la ecuación de potencia, mire, ahí está, es el producto de la corriente por el voltaje. Y si ustedes saben que en un circuito en paralelo va a circular siempre el mismo voltaje, listo, ya la tienen. Va a ser lo mismo. El que consuma la mayor potencia va a ser el que consuma la mayor corriente, porque esto es un producto, una multiplicación. Bueno, ¿alguna pregunta con este segundo punto, muchachos? Repito, por boba que sea la pregunta, cualquiera. Y si quieren lo comprobamos, miren, muchachos. Entonces acá, si yo me pongo a hacerlo ya matemáticamente, si no, este profe me está metiendo a mí los dedos a la boca, yo tengo que comprobarlo esto matemáticamente. Yo despejo esta fórmula, mire, de esta corriente que está multiplicando acá, esta corriente que está multiplicando acá, voy a hallar la corriente. ¿Está multiplicando con quién? Con el voltaje. Para pasarla aquí al otro lado, ¿qué tengo que hacer? Está multiplicando, ¿pasa a qué? Pasa a dividir. Entonces me queda que la potencia sobre el voltaje va a ser igual a la corriente. Entonces voy a reemplazar, hallar la corriente que consume esa nevera. Entonces me dice 2000 sobre 110. ¿Cuánto sería eso? A ver, muchachos, ¿cuánto nos daría eso? 2000 sobre 100, ¿cuánto nos da? 20. Debe ser 22. A ver. 18. Listo. Nos dio 18. Aproximadamente 20. Listo. Ahora, ¿cuánto nos daría esta? Este sería 18. ¿18 qué? 18 amperios, que es la unidad de la corriente. Ahora vamos a hallar la potencia que nos consume el televisor. 390 sobre 110. Vea que automáticamente acá me doy cuenta cuál es el numerador con mayor valor. Pues el 2000. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser menor. Tiene que ser menor. Ahí vamos a hacer la comprobación matemática. 390 dividido 110. No necesita ni calculadora, mire. 3.5 amperios. Con ustedes simplemente darse cuenta que el numerador es mayor, que este numerador es mayor a todos los demás, ya listo. 3.5. Ya ustedes no necesitan hacer ningún cálculo. Estos valores simplemente es comprobación. Comprobación. Entonces también hay que conocer, hay que saber acá simplemente deducir que si acá hay un producto, pues a mayor potencia, mayor corriente. Eso es lo que tienen que deducir ahí. Nos dan la fórmula, nos dan la ecuación, miren. Bueno, repito nuevamente, preguntas hasta acá de este segundo punto. Jorge, ¿y qué pasa cuando en un circuito en paralelo se quema un bombillo? Sigue funcionando las otras. Claro, sigue funcionando, miren. ¿Qué pasa, muchachos? Pero en serie no. En serie no, muy bien, en serie no. En serie sí, si se abre por ejemplo acá, si esta resistencia que fuera un bombillo deja de funcionar, estos dos también dejarían de funcionar. Porque solo hay una corriente que pasa por la misma línea, ¿no? Exacto, exacto. Claro, al estar este dispositivo, por ejemplo, se quemó R1, entonces acá ya la diferencia de potencial sería cero, porque la corriente ya no pasaría ni a R2 ni a R3. Ese sería pues pero pues acá no tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que pasa, muchachos, cuando se quema, cuando se salta un taco? ¿Se han escuchado que, uy, jue madre, se saltó el taco? Es porque alguno de estos aparatos empezó a consumir más corriente
de la debida. Por ejemplo, un bombillo entra en corto, o sea, no es que cuando, ¿qué puede pasar con un electrodoméstico? O entra en corto o se abre totalmente. Esas son las dos alternativas que puede pasar. Por eso cuando ustedes cogen una toma corriente y juntan los cables, es como si esa resistencia valiera cero ohmios. Y al valer cero ohmios, según la ley de Ohm, yo digo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Miren, entre más pequeño sea esto, pues más grande va a ser esto. Si esto tiende a cero, si la resistencia tiende a cero, en este caso, si el denominador tiende a un valor muy bajo, casi cero, que va a ser cuando ustedes hacen un corto, cuando unen los dos cables, ¿qué va a pasar? Pues esta corriente tiende a infinito, tiende a elevarse. Por eso se salta el taco de la casa, porque la resistencia tiende a cero y según esta ecuación, pues la corriente tiende a infinito, a ser una corriente muy grande. Bueno, muchachos, pues la verdad no estoy como tan contento con su participación, muchachos. De verdad que yo esperaba más porque este tema lo hemos tratado bastante. Yo me acuerdo que hasta sacábamos un tablero allá en el pasillo para que todos entendiéramos esto. Entonces, bueno, uno hace hasta donde se puede, muchachos. Bueno, continuemos. Repito, antes de pasar a este tercer punto, ¿hay alguna pregunta de este segundo punto? Listo. Esta es la más fácil. Ahora sí, ¿quién me la responde y por qué? ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor la ley de Ohm? ¿Se acuerdan que yo decía, si yo tapo una, por ejemplo, acá estoy tapando, ¿el voltaje es igual a R sobre I? No. ¿La resistencia es igual a la potencia sobre la corriente? No. Porque mire, ley de Ohm. Acá yo ya puedo descartar esas. En la ley de Ohm no entra potencia. Mire, potencia y potencia. Entra solamente tres variables. Voltaje, resistencia y corriente. Acá de una, mire la trampa. Ley de Ohm. Y ya puedo descartar potencia y potencia. Ahí no me entra la ley de Ohm. El triángulo de la ley de Ohm tiene solamente tres. ¿La corriente es igual a la resistencia sobre el voltaje? No. Esta es. ¿Por qué? El voltaje es el producto, muchachos. Ahí está la Porque cuestión. vive Reina Isabel. Hola, ¿qué pasó? Pregunta. No, porque Dime, usted dime, había dicho pregunta. que me acuerdo que usted decía que uno la diferencia porque nombraba como vive Reina Isabel. Ah, eso, sí, señor. Pues es un método para poderse acordar, sí, muy bien. Reina Isabel, Reina Isabel, sí, señor. Eso es un método para poderse acordar de esa ley de Ohm. Es un buen método, pero la explicación matemática es que el voltaje siempre va a ser el producto de las otras dos variables. El voltaje va a ser el producto de la resistencia por la corriente. Cuando digo producto, digo multiplicación. El voltaje va a ser el producto de la corriente por la resistencia o la resistencia por la corriente. El voltaje siempre va a ser el producto. Entonces, ahí está. La V siempre va arriba, siempre va a estar en la cúspide, en la punta de ese triángulo, de esa pirámide. Entonces acá la correcta Lo sería la único que C. cambia es lo de abajo. Puede cambiar, no, es que igual puede cambiar, pero el producto no se altera. El orden de los productos no altera el resultado. Y por R es lo mismo que R por I. Entonces, esto puede variar, pero la B siempre tiene que estar arriba. Es decir, si a usted le colocan esta B arriba y le colocan acá R y acá le colocan I, es lo mismo. Es lo mismo que le coloquen acá I y acá le coloquen R. Entonces, muchachos, acá sería la pregunta número C. Miremos acá la respuesta más o menos como... Ah, mire, nadie ha contestado. Bueno,
Oh, sorpresa. Eso se puso pues el miércoles, ahí está en las tareas, ahí les dejé todo pues para que puedan contestar y hagan la argumentación entonces, muchachos. De verdad que no estoy como muy en acuerdo con la participación de ustedes. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? No, Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, le doy la palabra a la profesora Birna. La profe nos va a hacer la retroalimentación de las 3 preguntas del simulacro de inglés, segunda parte. Profe Birna, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a trabajar ahora con la parte de inglés. Y yo voy a compartir pantalla. Perfecto, Jorge. profe. Espérame, yo acá miro un momentico. Mire, muchachos, vence hoy a medianoche la argumentación y el simulacro, mire. Ahí está, argumentación, simulacro, tecnología y simulacro de tecnología. Vencen hoy a la medianoche para que por favor lo hagan. Ah, pero bueno, el simulacro sí me lo han contestado ya. Si hay respuesta. Espérame, yo miro un momentico, hago con un barrido. Bueno, mire, Agudelo Londoño, 20 de 30, bien. Aparicio falló solamente una. Arango Montoya falló 2. Listo, no importa. Ya te vas a dar cuenta de en qué fallaste. Bedoya también falló 2. Se van a dar cuenta en qué fallaron. Blandón, Mariana, se va a dar cuenta en cuál fue la que falló. Castañeda Villasar José Manuel se va a dar cuenta en qué fue la que falló. Estrada Muñoz Nicole, muy bien, Nicole. Si está por acá, excelente. 30 de 30, muy bien. Guzmán Molina David. Muy bien, David. Ahí te vas a dar cuenta en cuál fallaste. Londoño Mazo Valeria. Bueno, Londoño, a estudiar las 3 y mirar en qué fallaste. Mayo Cristian, fallaste una, que te des cuenta. Muy bien por Dayana. Upa, Dayana, muy bien. Dayana Molina, mira. 30 de 30, excelente. Moreno Vélez Laura, 30 de 30 también, excelente, Laura. Pérez Carvajal Marlis, muy bien también a mejorar pues esa que fallaste. Eso es lo bueno de que ustedes estén en la retroalimentación, que se pueden dar cuenta en qué fallaron y corregir así sus conceptos, sus conocimientos los pueden corregir o afianzarlos. Restrepo Serna Daniela, muy bien, contestó, te faltó una. Silva Estefanía, también muy bien. Velázquez Villegas María Camila. Vélez Ferraro Jason, también fallaste una nomás. Listo, muchachos. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para darle el paso a la profesora ahora sí. Profe, son todos suyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a hacer pues la retroalimentación de esta parte que hicimos de la prueba de inglés. En la sesión pasada les había proyectado como un mini video en la cual se les explicaba en qué consistía la prueba de inglés y cuántas partes tenía. Entonces, nosotros en la clase de la sesión anterior trabajamos los avisos y en esta otra sesión trabajamos la parte de las descripciones y las palabras. Entonces, si ustedes leyeron el enunciado, ¿sí? Dice responda las preguntas del 1 al 5 de acuerdo con el ejemplo. Yo aquí les di un ejemplo, ¿sí? Dice, lea las descripciones de la izquierda de 1 a 5 y las palabras de la columna de la derecha de la A a la H. ¿Cuál palabra de la A a la H concuerda con la descripción de cada frase de la izquierda del 1 al 5? Y dice también que tengan en cuenta que sobran 3 palabras de las 8 opciones de la A a la H. Entonces, miremos el ejemplo. ¿Sí? This part of the day go from 12 to 6 p.m. ¿Sí? O sea, esta parte del día va desde las 12 hasta las 6 p.m. Entonces, dentro de las respuestas que teníamos de la A a la H, ya quedó descartada la A, que era afternoon. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la clave en ese sentido? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién quiere participar y me puede decir cuál era la clave en esta prueba? ¿Quién quiere participar?
No veo por acá que levanten la manito y no tengo cómo observarlo. Entonces, parece que vinieron muy calladitos, no sé qué está pasando con ustedes, no quieren como resolver las inquietudes que tienen y quedándonos calladitos nos vamos a quedar con todas las dudas. Entonces, ¿cuál sería pues esa clave que tendríamos en esta parte de la prueba? Si teníamos 5 descripciones y 8 palabras, nos están diciendo que nos sobran 3. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podíamos escoger las opciones una vez. Como ya en el ejemplo habíamos cogido afternoon, esa ya quedaba descartada para las otras preguntas. Entonces, allí teníamos como el enunciado y teníamos en resumen las 5 preguntas y las 8 opciones. Entonces, vamos con la primera. En esta primera yo observé que muchos, pero muchos se equivocaron. ¿Sí? Dice, you wear it to know what time is it. ¿Sí? O sea, tú lo vistes, lo llevas puesto para saber qué hora es. Entonces, dentro de las opciones, ¿cuál sería la opción correcta allí? ¿Quién nos los puede, por favor, quién nos las puede decir? ¿Y por qué? La D. La D. Bueno, muchos cogieron la D. ¿Y qué otra opción podemos darle? Cuenten a ver. La H. Bueno, entonces, tenemos la D y la H. ¿Cuál es la diferencia entre la D y la H? A ver, ¿quién nos puede decir cuál es la diferencia entre clock y watch? Watch es de reloj de mano y clock de reloj de pared. Muy bien, correcto. Entonces, clock es el reloj que nosotros podemos tener en la pared, el reloj que nosotros podemos tener en la mesa, ese que nosotros usamos como despertador. Esos son los clock, ¿sí? Watch es el reloj de pulso, es el reloj que nosotros vestimos, es el reloj que nosotros llevamos puesto. Por eso, en el enunciado dice you wear, o sea, tú lo llevas puesto, tú lo vistes, ¿sí? Entonces, en ese caso, la D, que fue la que la mayoría se escogió, porque no analizaron, sino que de una vez la cogieron, está errada. La respuesta correcta era watch, que es la H, ¿correcto? Bueno, en la segunda pregunta tenemos, this is when you wake up and had breakfast. ¿Sí? ¿Qué sería esa? Cuando tú te despiertas y tomas el desayuno. ¿Cuál sería esa parte del día que nosotros hacemos esa actividad? Cuenten a ver. Nosotros tenemos afternoon, morning, evening, clock, week, birthday, yesterday o watch. ¿Cuál sería? ¿Cuál serían esas opciones? Morning. De la A a la H. Morning. Morning, ok, sería morning. ¿Por qué? Porque es en la mañana, morning es mañana y es en la mañana, en la parte del día que nosotros nos despertamos y tomamos el desayuno. Muy bien por esa parte. Entonces, esa parte no tiene como una discusión. Ya quedaron descartadas 3 opciones. Quedó descartada la A, la B y también quedó descartada la H, porque ya fueron escogidas. O sea que dentro de las otras 3 preguntas ya no podemos seleccionar esas 3 opciones. Bien, entonces, ya vamos para la pregunta número 3. Dice, it starts after a work day and stop before going to bed. ¿Sí? O sea, comienza después del trabajo, o sea, de un día de trabajo y para cuando tú vas a ir a la cama, antes de que tú vayas a la cama. ¿Qué parte del día sería esta? A ver. Entonces, nosotros tenemos afternoon, morning, que ya quedaron descartadas. Luego tenemos evening, club, week, birthday y yesterday. ¿Cuál de ellas sería? A ver. Evening. Evening, ok. Nosotros tenemos en inglés, que nosotros podemos decir en inglés, night o evening. Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo hablo de night y cuál es la diferencia cuando yo hablo de evening? ¿Quién podría darnos esa diferencia? A ver. ¿Quién podría nos establecer esa diferencia? Usted dice night cuando se va a ir a acostar. Ajá. Y evening es una noche, pues normal. Una buena noche.
¿Quién me puede dar otra explicación diferente a la que ya escuchamos? A ver, entre night y evening. Pero es que no hay otra. No hay otra. Bueno, entonces yo le voy a dar una explicación En la más sólida evening para que la dice cuando comprendan mejor. una parte y saluda, ¿no? Cuando yo hablo de evening, evening es la parte del día. ¿Sí me entienden? Es la parte, nosotros tenemos mañana, tarde y noche. ¿Sí? En un día tenemos morning, afternoon and evening. ¿Cierto? Y cuando yo hablo de night, es la noche en sí. Cuando ya después de que me fui a acostar, ya yo me voy a despedir, por ejemplo, cuando yo estoy en los saludos, digo good evening cuando llego a saludar en la noche. Pero cuando yo ya me voy a despedir, que ya me fui a acostar, yo digo ya good night, ¿sí? Sea feliz noche o buenas noches, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra. Evening es la parte del día y night es la noche en sí, ¿correcto? Bueno, luego tenemos, ¿en cuál estábamos aquí? Ese es morning, teníamos, y aquí teníamos evening, correcto. Pues entonces, vamos para la cuarta pregunta, entonces. Dice, we all know it's the day before today. It's the day before today. Cuando yo digo the day before today, ¿sí? Sea el día antes de hoy. ¿Cómo lo llamamos? Yesterday. Yesterday, correcto. Entonces, yesterday, que es cuando nosotros decimos ayer, ¿cierto? En español, ayer. Yesterday. Esa es muy correcta. Esa no tenía complique y sin embargo muchos se equivocaron allí. Bueno, y la última que teníamos en la prueba dice, his first day is Sunday and the last time is Saturday. ¿Sí? His first day is Sunday and the last time is Saturday. ¿A qué nos referimos en esa parte? A ver, ¿quién nos puede explicar sin que yo les diga la parte de español? Los escucho. ¿Quién quisiera participar en esta parte? Sería la E. ¿Sería la qué? La E. Bueno, ¿por qué? Aquí estamos hablando de qué? Days of the week, o sea, de los días de la semana, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una semana completa. Su primer día es domingo y el último es sábado. ¿De qué estamos hablando ahí? De la semana, ¿correcto? Entonces, miren que son descripciones que si nosotros no analizamos correctamente, podemos equivocarnos, ¿sí? Yo ahorita les voy a mostrar en la parte de las respuestas, cómo quedaron ustedes, ¿correcto? Bueno, entonces, miren, en la pregunta número 1, ¿qué pasó? Aquí tenemos que en la pregunta número 1, uno respondió que era afternoon sabiendo que ya la teníamos descartada, ¿no es cierto? Bueno, ahora, en la pregunta número 1, miren, todos 27 respondieron que era la D, la cogieron por la más fácil, clock. Yo escucho que clock es reloj, entonces por ahí me voy, pero no analizamos qué tipo de reloj teníamos que escoger. Y 10 respondieron correctamente. Sí, ahora vamos para la pregunta número 2. En la pregunta número 2, si analizamos, 36 de 38 respondieron morning, respondieron muy bien. Y 2 respondieron evening. O sea que hay 2 que son los que se levantan ya en la noche a tomar el desayuno. Miren esa parte. Entonces, estamos despistados con esos 2. En la pregunta número 3, aquí hubo más variedad de respuesta. Miren, todas las opciones estuvieron en la pregunta número 3. Si ustedes observan la gráfica, 12 se fueron por afternoon sabiendo que hace rato estaba descartada desde el ejemplo, ¿cierto?
1 se fue por morning. 17 respondieron correctamente evening. Y los otros 2, la D de A1, de la E a la G, y 3 respondieron que watch. O sea, que en esa pregunta parece ser que toman como watch una parte del día, que es reloj. No sé por qué la tomaron así. Yesterday, que es ayer, la toman como una parte del día. Birthday, que es como el cumpleaños, ¿cierto? La toman como también parte del día. Entonces ahí estamos desfasados. Y la palabra week, que es semana, también la están tomando como parte del día. Entonces, ¿qué nos falta allí? Apropiación de vocabulario y conceptualización de ese propio vocabulario. Bueno, en esta otra parte tenemos que, me esperan un momentico, yo conecto aquí, que el computador no se me vaya a descargar. Entonces, en esta otra pregunta tenemos que esta pregunta número 3, ¿sí? No, esa es la pregunta número 4. Vamos para la pregunta número 4 que dice, we all know it's the day before today. ¿Sí? En esa pregunta, 25 respondieron correctamente y los 13 restantes respondieron incorrectamente. ¿Sí? En esa pregunta miramos que volvieron a escoger week como parte del día, ¿sí? Como la semana, ¿sí? Como el día de ayer. Y por acá volvimos a tomar 4 estudiantes con la palabra birthday, que es cumpleaños. Entonces, no sé qué les pasa allí con esa palabra, si es que no hemos aprendido a conceptualizar o no leímos como adecuadamente las preguntas para poder responder. Entonces, nos falta que apropiarnos más de vocabulario. En la pregunta 5, ¿sí? Si miramos la gráfica, también hubo variedad de respuestas y en esta pregunta 25 respondieron acertadamente y los otros 13 respondieron erróneamente. Entonces, ¿qué nos está faltando ahí? Mirar en esta parte cómo trabajamos más vocabulario de tal manera que nos permita responder adecuadamente ante este tipo de pruebas. ¿Correcto? Bueno, ahora, si nosotros vamos a la parte de los estudiantes que están trabajando en la prueba, solo 38 respondieron la prueba. No sabemos qué pasa con el resto, los 43 restantes. ¿Qué pasó con los 43 restantes que no respondieron la prueba? ¿Sí? Y eso nos da a entender que muchos de los estudiantes no están ingresando a las clases y no están realizando los trabajos que estamos asignando. Bueno, entonces, y yo quisiera que ustedes en esta parte del inglés, ¿sí? Le trabajaran un poquito cómo adquirir un poco más de vocabulario en su léxico o en su comunicación, de tal manera que les permita comprender adecuadamente un enunciado y que ese enunciado tenga una respuesta acertada cuando nosotros vamos a responder. Esas dos partes, como les dije la sesión anterior, la anterior y esta, son las más fáciles que tiene la prueba. Son los que menos puntuación les dan en la prueba porque son de menor complejidad. Pero ya vamos a entrar en la parte de comprensión lectora que requiere mayor atención y mayor comprensión. Y hay unas pruebas de comprensión lectora en las que ustedes van a tener menor grado de dificultad que otras, y en las de menor grado de dificultad van a tener menor puntuación que en la de mayor dificultad. Es por eso que a ustedes se les decía que aquellos estudiantes que durante la prueba responden acertadamente a las preguntas o a las partes de la prueba de mayor dificultad,
son esos estudiantes que obtienen un nivel más allá del esperado por el IFES o del Marco Común Europeo. Y vamos a tratar de que ustedes, ya nos falta una semana con ustedes, y vamos a tratar a ver de qué manera podemos trabajar con ustedes y un poquito más de las pruebas para la próxima semana, de tal manera que ustedes tengan como una interacción en las 7 partes que tiene la prueba y que no nos vamos a quedar cortos en el momento de llegar al IFES y encontrarnos con tantas preguntas, que son 45, y con algunos textos que decimos, ay, no, qué aburrición, no lo voy a leer, la voy a responder al azar. No, eso es irresponsabilidad de cada uno. Uno tiene que tratar de foguearse, a mirar, a ver hasta dónde es capaz de comprender y analizar una prueba en inglés. Entonces, eso era lo que les traía para hoy. Yo necesito que ustedes tengan mayor participación. Siempre están participando los mismos 2 o los mismos 3, y no sé qué pasa con el resto, que si es que se conectan y dejan la conexión allí y se pierden porque no hay participación de los demás. Entonces, hasta allí, pues, era la prueba que traíamos hoy. Pero la otra semana terminamos con ustedes, ¿ok? Sí, pues se tiene que hasta la próxima semana estarían ustedes con nosotros. Son 4 semanas, esta es la tercera donde estamos terminando esta semana. Sí, esta es la tercera, y la próxima semana sería la cuarta. Ustedes para la próxima semana deben de tener listo ya las propuestas del proyecto para ser socializados con los mediadores. Entonces, es muy como Cuando habla del necesario. proyecto desde la hoja de vida, el currículo que nos estaban hablando. Sí, la hoja de vida ustedes mirarán en qué formato lo quieren presentar, ¿sí? Si van a hacer la multimedia o si van a grabar su video, cómo lo van a hacer, pero ustedes deben saber, deben elegir, porque es de libre elección, cómo van a ustedes hacer la presentación de su propuesta. ¿Correcto? Y que en esa propuesta deben incluir la parte del inglés, ¿correcto? Entonces, hay muy pocos que han subido su trabajo de inglés a la plataforma, son muy pocos. Son casi que los mismos 11 que habían subido inicialmente. Los otros no los hemos visto por ningún lado. Están muy dormidos ustedes como estudiantes de 11, los vemos muy dormidos. Y también recordarles, chicos, que Secretaría de Educación los está invitando a que participen del curso virtual de inglés en la plataforma SLAM. Es completamente gratis, es un curso que ustedes van a sacarle un poquito de provecho, en el cual pueden también practicar mucho vocabulario y pueden tomar como habilidades para el desarrollo de la prueba. Entonces, sería bueno pues que ustedes, nosotros la profe de inglés no los hemos querido inscribir arbitrariamente, esperando que ustedes lo hagan voluntariamente. Entonces tengan en cuenta mucho eso para que más adelante o este mismo fin de semana puedan inscribirse en esa plataforma. Correcto. La profe Yoleiva les mandó la información y ahí está el enlace para que ustedes puedan inscribirse. Correcto. ¿Algún profe quiere hacer algún comentario? Mirna, no está de más aclararle a los chicos que en este segundo encuentro son 3 responsabilidades que tienen. Una, enviar el trabajo de inglés. La segunda, haber realizado cada una de las pruebas que se les presentaron de las diferentes áreas, materias. Y 3, es la entrega de ese perfil profesional o laboral que cada uno construyó y que cada uno lo va a presentar de acuerdo a su creatividad. Muy bien, Yoleiva. ¿Y hay alguna pregunta de parte de los estudiantes? Chicos, les escuchamos. ¿Hay alguna una pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan?
¿Y ese currículo cómo se comparte? ¿Cómo se comparte? Usted, como dijo Yoleiva en este momentico, hace parte de su creatividad. Y como les dije yo anteriormente, ustedes deben escoger el formato que ustedes deseen trabajar, ¿sí? Si van a hacerlo en un video, escogen como el programa que ustedes lo van a hacer. O la multimedia, escogen ustedes el programa en el cual ustedes quieran hacer su presentación. Y se lo van a presentar a cada mediador, es a cada mediador. Y ahí inmediatamente tengan todas esas tres responsabilidades listas, ustedes deben comunicarse con su mediador, hacerle llegar a cada uno, o al menos decirle, ya tengo en TIN todo el trabajo, o se lo voy a enviar por WhatsApp, o se lo voy a enviar por correo. Porque la semana entrante ustedes van a estar es con los mediadores. Y yo le iba y decirles que ellos esas tres partes, ustedes esas tres partes las pueden incluir en una sola presentación. Andrés, tu mediador no es Juan Guillermo. No, él es conmigo. Ah, es contigo. Sí. Recuerden que en el pero grupo yo le mandé... siempre... Sí, Andrés, di. ¿Qué? No, yo le había entregado el currículo a Juan Guillermo. Bueno, entonces es bueno que se lo envíes a Virna. Claro que si Juan Guillermo dice que te lo puede revisar, hacerte las intervenciones, pues no hay problema. Pues ya Virna, yo creo que no tiene ningún problema, ¿cierto, Virna? No, no hay ningún problema. Si él te lo revisa y él que has visto bueno y te da los requerimientos, yo creo que no hay ningún problema. Eso, pero entonces le deberías pasar, ahí debería enviarle la autoevaluación ¿a quién? A quien se lo revisa. Cierto, entonces Juan Guillermo es el que le debería, o sea, usted ya habla, si usted no quiere, por ejemplo, que la mediadora, por ejemplo, sea Yoleiva, o sea Virna, sea X persona, y se está contactando, es con otro docente, pues simplemente ese docente le debes presentar todo y presentarle la autoevaluación. No es que yo quiera, sino que yo le envíe los trabajos a él. Ah, sí, no hay problema. Sí, hágale, Juan. Discúlpeme, Yoli. No, si es mejor cada uno con su mediador, Yoli, compañeros, les digo es porque ya me han llegado 4 trabajos de estudiantes que yo no medio, entonces ya sé, es maluco porque cada quien lleva su registro, cada quien lleva sus mediados, entonces es bueno de que cada estudiante se ciña a mandar los registros y todo el proceso con el mediador que le corresponde. Le digo eso también a todos los estudiantes. Muchachos, ustedes desde el comienzo tienen un mediador, se deben comunicar con él, deben llamarlo a él, deben preguntarle a él. Ya si ustedes necesitan otro mediador, por ejemplo en mi caso, porque es un tema de física y su mediador no lo sabe, con todo el gusto yo lo atiendo, no hay ningún problema. Pero en los otros aspectos de productos, de registros, de informes, por favor mándeselo al mediador que le corresponde. Gracias. Sí, muy buena tu apreciación. Jorge está levantando la mano. Jorge. Muchas gracias, profesora Yoleiva. Sí, es para comentar pues que ya está en Teams, ya está la tarea, la actividad de currículo profesional. Como dijo la profesora Yoleiva, va en su creatividad, pueden hacer una presentación, un video, es decir, este es un producto abierto, siempre y cuando tenga todos los criterios que se han mencionado anteriormente para su currículo profesional. Listo, profe. Muy bien. Muy bien, Jorge. Y como yo les decía, pueden unir las tres cosas en un solo producto. Ustedes mirarán cómo las integran las tres en un solo producto. De tal manera que tengan que subir un solo archivo a la plataforma o enviarle un solo archivo al mediador. Virna, y lo otro pues que no se nos puede escapar, si algún compañero se me olvida algo, por favor me completa. Recuerden chicos que de hoy en 8 se estaría culminando ya el segundo encuentro con conciencia, o sea que ya ustedes con nosotros no se vuelven a ver entre comillas pues. El hecho es que ustedes deben saber que ustedes son chicos de 11, son estudiantes de 11.
Entonces, sus procesos deben quedar culminados. Recuerden que ustedes tienen una graduación pendiente. Entonces, estar al día con los procesos de cada una de las microsociedades. Si hay estudiantes, que los hay, en cada uno de los mediadores de los 5 profes que estamos en estos momentos, tenemos chicos que no iniciaron el primer proceso, el primer encuentro, no culminar. Otros iniciaron y no culminaron. Recuerden que ustedes deben hacerse responsables de contactar al mediador y de hacer entrega de hacer el proceso pendiente que tienen con su mediador para poder que los procesos queden culminados. Ustedes están pendientes, ustedes ya son personas muy grandecitas y saben qué deudas tienen en sus procesos que no hicieron. Si algo se me quedó pendiente, Virna, por favor me completan, o Jorge o Juangui. Y Yoleiva, sí, y es bueno que esos estudiantes que tienen esos procesos con el mediador estén en contacto con ellos y que cumplan las responsabilidades, porque estamos pasando informes en las reuniones de profesores del ciclo, estamos pasando informes de qué estudiantes necesitan como evidenciar sus procesos, y hay aquellos estudiantes a quienes les hemos insistido tanto y no hay respuesta, también estamos pasando la información a rectoría para que sea el rector quien se contacte con la familia y el estudiante. Correcto. Y por favor, chicos, no olviden que el servicio social es obligatorio para poderse graduar. Que no los vayan a coger, como decimos vulgarmente, con los calzones abajo, porque no se van a poder graduar porque no han cumplido con el servicio social. Entonces, por favor, tratemos de esa parte como legalizarla de una vez. No lo dejemos para última hora. Virna, ahí con lo que acabas de decir, es bueno entonces volverles a repetir, pendientes de las horas que deben pagar, de lo que les acaba de decir Virna, estar al día con la media y estar al día con los procesos académicos de cada una de las microsociedades. Recuerden que hay chicos que ya se reportaron a rectoría, que se reportaron a los padres de familia, porque en segundo encuentro no han hecho nada, no han iniciado su proceso o no lo han continuado, y en el primer encuentro tampoco se vieron sus procesos. ¿Alguna pregunta, chicos? Dayana, yo por ahí le leí en el chat, ¿ya le quedó claro dónde va a subir el currículo? Dayana. Dayana, ¿te quedó claro? Es el claro mediador que se... Sí, Andrés. Es el mediador el que se le comparte el currículo. Sí. Sí, Andrés. Todo se lo compartimos al mediador y ya ustedes saben, cuando ustedes tengan todo listo, inmediatamente también tómense en el trabajo de hacer la autoevaluación. Hagan la autoevaluación para poder nosotros registrar la valoración en el Drive, que es donde nos exigen cada una de las valoraciones de todos los estudiantes, y más ustedes que son chicos de 11 y que ya culminan con nosotros el viernes. Recuerden que estamos disponibles a las observaciones, a los comentarios, a las dudas que tengan. Juan, Guido, Jorge, ¿quiere hacer alguna intervención? ¿Quedó todo claro? Sí, Dayana, mira, y para todos, en tareas, pues la profesora estaba mencionando todo lo que deben entregar los diferentes simulacros, la argumentación de tecnología y las otras argumentaciones que ahí también están. Hay también una parte donde dice currículo profesional. Entonces acá ustedes pueden añadir un archivo, adjuntar un archivo, pueden adjuntar su video, pueden adjuntar una presentación, pueden, como lo decía la profesora Yoleiva, es creatividad de ustedes de cómo van a mostrar ese currículo profesional. Eso sería, Dayana, espero, ya quedó claro, Dayana.
Con mucho gusto. Dice que sí. Listo. Juangui, No sería más entonces, profe. Jorge, como Juangui, que nos haga el favor otra vez de enviar los criterios para la autoevaluación, para que ellos los vayan teniendo con tiempo. Claro que sí, con todo el gusto. Yo lo mando al grupo. Gracias. Ok, gracias, Juangui. Bueno, chicos, si no hay más Ajá. preguntas, si ningún Profe. profesor quiere hacer otra intervención, entonces nos despedimos. Joana Leslie Bedo ya iba a intervenir. Sí, diga. Que si ustedes pueden mandar una lista donde muestren quiénes son los que faltan por alfabetizar, pues como para estar seguros. Chicos, bueno, O quienes ya alfabetizaron también. Pues se puede hacer eso. a aquellos estudiantes que faltan por prestar su servicio social, les hemos enviado como mensajes de contacto y quienes estarían como al frente de dicho proceso. O sea, el proceso de servicio social está a cargo de Natalia, Andrea y conmigo, ¿correcto? Nosotros tenemos en el momento... Profesora encargada no la avisan. ¿Qué dice William? Que, por ejemplo, pues la profesora encargada de mi servicio social es Andrea. Y No, estamos, ya no la avisan. como te estoy explicando, estamos Andrea, Natalia y Virna, ¿correcto? Y a la página de Classroom, Natalia, a todos los estudiantes de 11 les envió una invitación para que pudiesen ingresar y subir sus soportes. Subir los soportes de sus procesos, aquellos que no lo han entregado. Es que yo ya terminé mi servicio social, pero no aparezco reportado, y puedan subir el archivo que soporte que ya prestaron su servicio social. Entonces, yo le voy a mandar a Yoli un archivo para que ustedes puedan ingresar a Classroom. Ahí está el listado de los estudiantes que faltan y ustedes puedan constatar que están o no están en ese listado. De tal manera que puedan como cumplir esas horas antes de que termine el año lectivo y que se puedan graduar sin ningún problema. Y lo otro es que, chicos, el listado que tienen allí, ya fueron contactados todos esos estudiantes que no han prestado su servicio social. Correcto, para que tengan eso en cuenta. Hay algunos que ya están adelantando sus procesos, pero hay otros que no han mostrado ningún interés en realizar el proceso. Entonces, chicos, por favor, no nos vamos a lamentar a última hora cuando digamos estos no se pueden graduar porque no han prestado su servicio social, porque hace rato venimos contactándolos y no han querido cumplir con su proceso. Correcto. Entonces, así quedamos. Yo le comparto a Yoleiva y ella le sube al grupo para que ustedes puedan entrar a Classroom y puedan mirar quiénes son los que están en la lista y cómo pueden decir, es que yo estoy en la lista, pero yo ya terminé. Entonces, suben el archivo a Classroom, que ahí hay una parte por donde pueden subir el archivo de prestación de servicio social. Y también está el formato para que ustedes puedan, que se me perdió el formato. Ahí también está el formato para que ustedes lo puedan descargarlo, imprimirlo y poder recolectar nuevamente las firmas con quienes hicieron el servicio social. La lista de Classroom está en la clase Natalia. No, está en una que se llama servicio social. Que la creó Natalia y Natalia les envió el código. Correcto. Ok. Bueno. Y no sé si a ti te contactó Andrea, es porque tú estás en el grupo que va a estar mediando a Andrea en servicio social. ¿Correcto? Correcto. Bueno, listo. Bueno. Yo le iba a... Mira, Mirna, a ver si hay más preguntas. En el chat no hay más preguntas. Listo, entonces ya. Bueno, chicos, les deseamos un feliz día y por favor, todos aquellos que tengan pendientes, pónganse al día, pónganse a trabajar. Aquellos que han estado renuentes para ingresar a las clases, es hora que ya se pongan al día, por favor. ¿Correcto? Bueno, entonces les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Listo, chao. Gracias, Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.